Hebreos capítulo 4. Cuidémonos, por tanto, no sea que, aunque la promesa de entrar en su reposo sigue vigente, alguno de ustedes parezca quedarse atrás. Porque a nosotros, lo mismo que a ellos, se nos ha anunciado la buena noticia, pero el mensaje que escucharon no les sirvió de nada porque no se unieron en la fe a los que habían prestado atención a ese mensaje. En tal reposo entramos los que somos creyentes, conforme Dios ha dicho. Así que, en mi enojo, hice este juramento: jamás entrarán en mi reposo. Es cierto que su trabajo quedó terminado con la creación del mundo, pues en algún lugar se ha dicho así del séptimo día. Y en el séptimo día reposó Dios de todas sus obras. Y en el pasaje citado también dice: jamás entrarán en mi reposo. Esforcémonos pues por entrar en ese reposo, para que nadie caiga al seguir aquel ejemplo de desobediencia. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Evangelio según San Marcos. Pasados unos días, entró de nuevo en Cafarnaúm, y se corrió la voz de que estaba en casa. Y tanto se reunieron que ni ante la puerta cabían, y les predicaba la palabra. Vinieron entonces a traerle un paralítico que era llevado entre 4. Y al no podérselo presentar por causa de la mucha gente, levantaron el tejado por donde él estaba, y haciendo un boquete, descolgaron la camilla en la que yacía el paralítico. Después de ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados son perdonados. Había allí sentados algunos de los escribas, que pensaban para sí: ¿cómo habla éste así? Blasfema. ¿Quién puede perdonar los pecados, sino solo Dios? Al instante, conociendo Jesús en su espíritu lo que discurrían en su interior, les dijo: ¿por qué pensáis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico: tus pecados son perdonados? ¿O decir: levántate, toma tu camilla y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene en la tierra poder para perdonar los pecados, le dice al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Se levantó, tomó enseguida la camilla y salió a la vista de todos, de manera que todos quedaron maravillados y glorificaban a Dios diciendo: jamás vimos cosa igual. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. El Evangelio del día de hoy está tomado de San Marcos, en el capítulo 2. De hecho, el pasaje de hoy corresponde al comienzo de este capítulo 2. Es una bellísima historia que hemos compartido y comentado muchas veces. Cristo que está predicando a un número tan nutrido y tan compacto de personas que cuando van a traer un paralítico con la esperanza y la convicción de que puede ser sanado, no encuentran manera de acercar el enfermo a Jesús. Entonces, no se desaniman, no se detienen, sino que los que llevan al paralítico, que eran 4, se van por encima de la casa donde estaba Cristo, separan algunas de las losas del techo y bajan al paralítico para que quede exactamente al frente del Señor. Tal vez el punto culminante del pasaje es esta frase que nos dice San Marcos, que Jesús, viendo la fe que tenían, le dijo al paralítico: tus pecados quedan perdonados. Es un punto culminante por muchas razones. Es culminante porque desde ese momento en adelante cambiará para siempre la historia de ese paralítico. Es un punto culminante también
porque nos permite reconocer la profundidad de la mirada de Jesús. Todo el mundo podía darse cuenta de la parálisis que este hombre estaba sufriendo, pero no todo el mundo se daba cuenta de esa otra parálisis que podemos llamar una parálisis espiritual que este hombre tenía. La parálisis corporal era visible a todos. La parálisis espiritual, la que es producida por el pecado, esa ya no era tan evidente, pero no escapó a los ojos de Jesucristo. Y el hecho de que Él tenga esa mirada penetrante es precisamente lo que hace una diferencia en nuestras vidas, porque a partir de la mirada de Cristo, la verdad empieza a aposentarse, empieza a encontrar de nuevo casa en nuestra existencia, y por eso también ese es un punto culminante. Pero también es culminante este punto por otra razón, y es que nos damos cuenta que Jesús alude a la fe de ellos. Dice el pasaje de San Marcos, viendo la fe que tenían. ¿Y quiénes eran los que tenían esa fe? Si nosotros miramos las acciones anteriores, nos damos cuenta que fueron estos amigos, hay que presumir los amigos, estos amigos del paralítico, los que lo llevaron hasta donde Jesús, los que no se desanimaron por la multitud compacta, los que subieron al techo de esa casa, los que removieron esas tejas, los que bajaron al paralítico para que quedara frente a Cristo. Todas estas acciones son una verdadera profesión de fe. Están mostrando una convicción profunda, que es la que hace que Jesús, viendo tal convicción, viendo tal fe, entonces se vuelva al paralítico y le diga estas palabras. Como por otra parte, lo primero que dice Cristo al paralítico es, tus pecados quedan perdonados. Da la impresión de que si había algo de fe en este paralítico, tenía que ser muy embrionaria, tenía que estar muy en semilla, o quién sabe si ni siquiera existía. Cuando una persona está demasiado agobiada por el dolor o por la enfermedad, a veces llega a circunstancias en que simplemente no puede creer que haya un Dios bueno, no puede creer que haya esperanza para que su vida cambie. Entonces, cuando una persona está así paralizada, podemos decir, eso nos lo enseña el pasaje de hoy, podemos decir que hasta cierto punto depende de la fe de otros. Y por eso cuando tú intercedes por aquellos que son paralizados, que están paralizados en su fe, tú estás en cierto sentido prestándole tu fe a esas personas. Por supuesto que es solo una manera de hablar, porque lo que logra la fe de estos amigos del paralítico es acercarlo tanto, pero tanto a la bondad de Dios, que luego finalmente es la misma bondad de Dios la que va a hacer posible el milagro de la fe. Es decir, la fe siempre viene de Dios y la fe siempre es personal, pero no se pierde la fe de los amigos. Qué hermoso esto para la oración de intercesión. Qué hermoso esto para pensar también en lo que significa, por ejemplo, el bautismo de los niños. A veces los protestantes nos dicen, no, pero ¿qué fe tiene ese niño para que lo bautices? Y la respuesta es muy sencilla, está en este pasaje del Evangelio. La fe de padres y padrinos lo que hace es tomar al niño y aproximarlo, presentárselo a Jesús, como decirle a Jesús, aquí está, aquí te lo presentamos, para que le regales también a Él el don de la fe, como nos lo regalaste a mí, como nos lo regalaste a nosotros. Así que tomemos tantas enseñanzas, confiemos infinitamente en Cristo y jamás desfallezcamos en nuestra intercesión por nuestros amigos, especialmente los que vemos en peor necesidad.